por la Super 7. Bien, estamos de vuelta ahora por la Super 7. Aquí está el doctor, el que más sabe de infectología en el país. Héctor Balcácer. Aunque yo creo No, que han invitado a eso- otra gente. Eso es lo que yo pienso, doctor. Usted puede pensar otra cosa, pero eso es lo que yo pienso. Gracias, doctor, por acompañarnos. Vamos a hablar, a llevar un poco de orientación a la población sobre estas afecciones. ¿Qué es lo que ha pasado ahora, doctor? Que hay tantas... Hace mucho que no teníamos un año como este, de tantas, de las salas, ¿no? De las emergencias, de las clínicas, de los centros públicos con tantas, sobre todo los menores de edad, con tantas afecciones. ¿Qué es lo que ha pasado este año que no ha pasado anteriormente? ¿Qué es lo que ha cambiado? Miren, gracias primero que nada por la invitación. Un placer estar aquí con tres damas tan destacadas y que atacan tanto también. Ese pobre señor que salió de aquí. Me imagino que irá a su casa a roparse. Pero nada, jóvenes. Primero que nada, decir que hay una situación importante que llamar la atención. Teníamos 2 años primero de sequía. Creo que todo el mundo vio las presas como estaban casi vacías, embalses en niveles críticos. Sin embargo, este año ha llovido todos los días. La realidad es que este año, todos los días ha caído un poquitito de agua. Y la realidad es que vivimos en un país donde las grandes ciudades brilla por su ausencia la organización personal y todos tiramos algo en el patio. Todo el mundo se está comiendo algo y lo tira en la calle. Los zafacones son los adornos más comunes en las calles porque nadie los usa. Y la realidad es que tenemos mucho cacharro. Entonces, ¿qué pasa? Esto se ha unido a dos situaciones, una que podemos controlar y otra que no. La primera tiene que ver con el cambio climático. Este incremento de las temperaturas ha hecho que el ciclo de vida del mosquito se acorte, por eso los mosquitos que antes tenían que durar cerca de un mes, ahora se están ganando una semana con las altas temperaturas para el proceso completo de reproducción. Y lo otro es que tenemos una situación que no la podemos controlar, y es el hecho de que tenemos circulando una variante o un tipo de virus del dengue que anteriormente no teníamos. Teníamos cerca de 5 años sin estar esa variante presente en territorio dominicano, lo que quiere haber dicho que ha encontrado una gran cantidad de personas indefensas. Y me explico aquí para aquellas personas que nos están escuchando. Siempre me dicen, Balcácer, si me dio dengue una vez, ¿me puede volver a dar? Y la respuesta es sí, te puede dar 4 veces teóricamente. ¿Por qué? Porque existe el dengue tipo 1, el tipo 2, el tipo 3 y el tipo 4. Entonces, ¿qué ocurre? El tipo 3 tenía cerca de 5 años que no circulaba. Cuando a ti te da el dengue tipo 1, a ti no te vuelve a dar dengue tipo 1 más nunca en tu vida. Si te dio el tipo 4, no te vuelve a dar más nunca en la vida. Pero ¿qué pasa? Ahora está circulando el dengue tipo 3. Teníamos 5 años sin dengue, lo que quiere decir que todos los niños de 6 años hacia abajo no tienen defensa con este tipo de virus. Entonces, ¿qué pasa? Ya vivimos este tipo de proceso o de evento similar cuando tuvimos Zika y chikungunya. Más de 100 años sin Zika ni chikungunya en territorio dominicano. Y de repente llega el virus. ¿Qué pasó? Yo creo que todo el que está aquí en esta cabina vio a alguien que le dio Zika o le dio chikungunya. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos viviendo exactamente lo mismo. Tenemos un grupo de personas que no tienen defensas contra el virus, un grupo de personas que están susceptibles y entonces por tal razón, ante un incremento de la masa de los mosquitos, una disminución del tiempo que necesita el mosquito para poder completar el ciclo de vida y en este momento un virus que no teníamos, entonces tenemos una tormenta perfecta para que los casos de dengue simplemente se disparen. ¿Por qué, doctor, por qué algunas personas mueren y otras no, afectadas por el dengue? Y el tema, siempre se dijo una vez, no sé si eso sea cierto, usted lo aclarará, el tipo de sangre de una persona tiene que ver con que sea más o menos afectada si el mosquito del dengue le pica. Mira, esa es una excelente pregunta. Todo el mundo me pregunta siempre en los programas por qué mueren los pacientes de dengue, pero el hecho de decir quién muere o no de dengue tiene mucho que ver con 2 cosas. Voy a mencionar la primera, que es algo idiosincrático. Me explico. Usted cuando se enferma de una manera única. Y siempre coloco el mismo ejemplo. En una casa, 2 hermanos que duermen en el mismo sitio, se alimentan de lo mismo, van a los mismos espacios. Se le pega varicela a los 2. A uno le salen 3 bolitas y al otro le sale hasta en las bolitas de los ojos y en la boca. ¿Puedo entender? Sí, claro. Estamos hablando de que cada enfermedad es diferente. No existe el término enfermedad, sino enfermo.
Por eso en algunos casos el dengue es más agresivo. Yo relajo mucho, y voy a utilizar un término, pido disculpas si lo encuentro ofensivo. Yo digo que el dengue a los chinos le da para matar. No hay un oriental en el centro médico UCE donde yo trabajo que se haya hospitalizado con dengue que no se haya armado un corre-corre. No relaja. Cada- ¿Y qué cada- pasa ahí? Genéticamente aparentemente tendrá su sistema inmunológico una manera bastante graciosa de reaccionar, y la realidad es que cada vez que yo tengo un oriental, una persona de raza oriental en la UCE y tenemos que hospitalizarlo, yo le digo a los residentes del centro médico UCE, que son especialistas en formación, agárrense que ustedes saben lo que viene. La realidad es que con los orientales el dengue es una cosa terrible, al igual que con las embarazadas. Pero ¿qué pasa? La segunda parte es algo que sé que muchas personas, como siempre, me van a criticar, pero hay que decirlo. El llamado del dengue, la alerta epidemiológica del dengue no es nueva. El gobierno lo dijo en marzo. Este año va a ser un año bueno de dengue, agárrense. Y se emitió una alerta epidemiológica en marzo. En ese momento el gobierno hizo una medición y dijo, ¿qué porcentaje de los niños con fiebre, que al final es dengue, los padres llevan teniendo un cuadro avanzado? Y la realidad es que cuando se evaluó, el 25% de los niños lo estaban llevando en una fase tardía de la enfermedad. O sea, ya habían pasado 3, 4 días y el niño no había recibido ni una sola visita a una emergencia a un profesional de la salud. En estos días, en esta semana, el viceministro de Salud Colectiva, el doctor Eladio Pérez, fue a un programa. ¿Y qué dijo el doctor Eladio Pérez? Que en la última medición que ha hecho el Ministerio de Salud Pública, aún con todo lo que se ha hablado de dengue, ¿ustedes saben a cuánto subió el porcentaje? A un 56%. Estamos hablando de de personas que llegaban que tarde. que llevaban a los niños de manera tardía a las emergencias. Entonces estamos hablando de que, verdad, tenemos mucho dengue. Es verdad, el dengue reacciona diferente de persona a persona. Pero caramba, además de todo, estamos llevando a los niños de manera tardía a las emergencias. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que se complica o muere un niño, inmediatamente se esgrime la carta de la mala práctica. No estoy diciendo que en algún caso no haya sido así. Y repito, pido disculpas a aquellas personas que pudieran sentirse ofendidas con mi comentario. Pero la realidad es que existe un porcentaje de esos casos que se han complicado que tienen que ver con la búsqueda de una asistencia tardía. Y lo hemos observado cuando usted pregunta a una mamá de dengue en República Dominicana, lo primero que te dice, no, para el dengue lo que hay que darle pimientos morrones con guayaba. No, que cuando tiene dengue hay que darle coco con limón. Y ahora me gustó porque antes era sopa de paloma. Ahora dicen que tiene que ser sopa de paloma, de pecho de paloma y de macho, porque la de hembra no funciona. Eso me lo dijeron anoche a mí en el centro médico UCE cuando yo estaba pasando visita. Y le estoy pasando visita y hablando en un programa que me hicieron una emboscada, yo pasando visita y poniéndole óleo en un paciente, y me llamaron de un programa, doctor, lo estamos llamando para que hable de dengue. Y yo tenía de frente a una madre y le dije, mira, yo voy a hablar, pero quiero que esta señora opine. Y le pregunté a mi señora, ¿cuántos días usted tiene hospitalizada? Dice la señora, 4 días. Le pregunto, ¿cómo estaba su hijo? Malísimo. ¿Cómo ha sido esta estadía en el centro médico? Y me dice, me han brindado las mejores atenciones. Pero yo le pregunté, ¿te sientes estresada? Y me dice, doctor, y lo dice así mismo al aire, la realidad es que esto es una angustia que no pasa. Una madre que tiene que amanecer con un niño que estaba haciendo fiebre en la casa, ahora tiene 4 días hospitalizada, sigue haciendo fiebre y todos los días preguntando en cuánto amanecieron esas plaquetas. Por eso yo le digo a las personas que la realidad es que el dengue usted puede pedir y exigir que fumiguen, usted puede pedir y exigir que las autoridades vayan y en la comunidad no permita que se acumule basura. Pero en su caso usted no puede pedir que las autoridades vayan a botarle el florero que está lleno de agua. Usted no le puede pedir a las autoridades de que si el niño tiene fiebre, la autoridad agarre y lleve el niño a la emergencia. Eso es algo que a usted le corresponde, porque así de esa manera usted evita justamente la propagación de enfermedades. Doctor, si bien es cierto que, como usted señalaba, en marzo el gobierno emitió la alerta epidemiológica del tema del dengue, no menos cierto es que después de marzo el gobierno como que soltó el tema. Entonces, en este año hemos visto la embestida. Parte también lo que usted señala de que hay una parte que compete a cada ciudadano tomar las iniciativas y las medidas del lugar, pero también el gobierno central actuó tarde en esta parte. Yo pienso que le faltó crear toda una campaña de concientización como se hacía en periodos anteriores. Por ejemplo, la famosa campaña del cloro untado y tanque tapado. ¿No daba su resultado? Me detengo. Tú lo acabas de decir.
se ve que eres una persona joven. Y la realidad es, si tú preguntas en cualquier sitio, ¿ustedes conocen la campaña cloro untado, tanque tapado? Todo el mundo te dice que sí. ¿Por qué no la aplica? Los titulares de los periódicos de hace 2 meses nada más hablan de dengue. Entonces a mí no me hablen de problemas de comunicación. Aquí hace falta ejecutar. Y ejecutar porque el problema del dengue es que nadie lo percibe como un problema de él hasta que no tiene el lío arriba. Porque el problema es que cada vez que un niño comienza a presentar fiebre, el papá niega eso y lo primero que dice, esos son los dientes que le están saliendo. Esos son los dienticos que le están saliendo. El problema es que no es una cuestión solamente de comunicación, es una cuestión de actitud. Por eso yo sí lo he dicho y lo voy a decir responsablemente, y lo he dicho cada vez que he tenido la oportunidad cuando surge esta pregunta. Y es lo siguiente. ¿Por qué no se incluye en las escuelas una materia que se llame salud? Cada vez que se ha tratado de plantear, colocar una materia que tiene que ver con salud, y una vez la gente lo que dice, eso es que quieren meter la parte de la sexualidad en las escuelas. No, yo estoy hablando de salud, donde a la gente le hablen de dengue, que si van a tener que hablar de la parte sexual y reproductiva, claro, pues eso forma parte del ser humano, y las ITS están ahí. Entonces se quejan de que hay mucho embarazo en adolescentes, pero no quieren que hablen de método anticonceptivo, no quieren que hablen de abstinencia, no quieren que hablen de valores. Entonces, caramba, no se quejen de la parte comunicacional solamente. Entonces, es uno de los errores, y yo lo digo, para poder tratar de tener ese tema, no metamos el término de educación sexual y reproductiva, pónganle salud, como en Estados Unidos, health, donde a la gente le enseñan hasta bañarse, a cepillarse los dientes. O sea, y eso no es relajando. Que hay que enseñarle exactamente, cuando son pequeños. Le Claro. enseñan a la gente a cepillarse los dientes y a bañarse. Hasta eso, ¿qué se recomiendan? ¿Qué dicen los estudios? ¿Con qué bañarse? ¿Me doy a entender? Ese tipo de cosas, y ahí mismo se incluye la parte de la prevención. Tenemos una llamadita para que la tomamos. Oh, pero el doctor está muy entrenado en los medios. Claro, yo he visto. Vamos a tomar una llamada ahí. ¿Va? No, usted es el jefe aquí. Claro. Vamos a ver qué dice Adelante, buenos días. Preguntas para el doctor Héctor Balcácer. No lo escucho aquí, Gilbert. Adelante, buenos días. No se está escuchando. Ahora sí, buenos días. Buen día. Sí, ¿usted tiene una pregunta para el doctor? Sí, a mí me gustaría saber cuáles son los principales síntomas del dengue. Ok, gracias. Ok, son 3 manifestaciones principales. La primera, como es un evento meramente infeccioso, es la fiebre. Segundo, el olor de cabeza de predominio retroocular. Las personas cuando tienen dengue, el movimiento de los ojos hacia los lados, hacia arriba o hacia abajo, inmediatamente tiene un dolor importante. Y por último, que muchas personas no tienden a reconocerlo, surge una erupción en el cuerpo. Surge un rash, una piquiña que le sale a la gente, que habitualmente se hace más marcado cuando las personas comienzan a presentar la curación del proceso. Bueno, doctor, usted llenó el panel. Vamos a ver ahora. Adelante, buenos días. Aló, buenas. Sí, pregunta para el doctor. Sí, le habla Ramírez, la Mato Galván. Adelante, Preguntándole a Ramírez. él, para yo escuchar por aquí, si él cree que han politizado ese tema, si él lo cree. Gracias por su llamada. Que si usted cree que se ha politizado el tema. Buenos días. Adelante, buenos días. Buenas. Sí. Nos gustaría saber cuáles son los diagnósticos más confiables para diagnosticar el dengue en niños. Ok, gracias. Ok, tenemos 2 buenas preguntas. ¿Qué te parece si arrancamos Sí, con la esa, primera? sí. Miren, primero a mí no me gusta, o mejor dicho, no puedo hablar mucho de política, pero la realidad es que yo entiendo que cuando se politiza el tema del dengue, estamos cometiendo un flaco servicio en este proceso, porque el dengue no discrimina entre ricos ni pobres, ni bandería política. Y cuando alguien politiza el tema del dengue, las personas lo perciben como que no quisiera que el tema desaparezca. No sé si me doy a entender, porque Claro. tú estás pidiendo que los temas no desaparezcan para poder desacreditar al contrario. ¿Y la otra pregunta fue? No, pero espérense, el otro problemita es que lamentablemente este año estamos hablando de dengue, pero el año que viene yo espero que ustedes tengan un horario diferente para yo poder participar, porque yo no vuelvo para acá a esta ¿Usted hora. se levanta tarde los domingos, doctor? Bueno, es el único día, Dios mío, No, soy y señor si uno se mayor. enferma y no se pone malo, no lo puede llamar a domingo. Sí, mi corazón, me pueden llamar, pero vamos a ser honestos. Hoy Yo no lo me van tengo a aquí el llamar. WhatsApp, que él me puso de que domingo no. Domingo, no, claro, pero ven acá. No, y me invitaron a uno aquí mismo ayer en la mañana y digo, pero ustedes no me van a dejar dormir. Entonces, ¿qué ocurre? Lamentablemente, el problemita que tenemos es que cuando uno evalúa el proceso del dengue, tiene que entender que estamos hablando este año de dengue, pero el año que viene se va a volver a hablar de dengue. Y el otro año también, pues vamos a tener dengue siempre.
Y cuando pase un tiempito y esta variante tipo 3 deje de circular y aparezca otra vez en 5, 6, 7, 8, 10 años, vamos a tener otro brote similar. Entonces es cierto, doctor, que el clima, por el tema del clima y la Del temporada, cambio irá climático. bajando ahora la Claro, situación. hubo alguien que habló del diagnóstico y esto Sí. es interesante. ¿Por qué razón? Porque en este momento tenemos 3 formas de diagnóstico por laboratorio. La primera es la clínica. Todo el que tiene lo que yo mencioné. Bueno, buenos días. Aló, sí, yo quisiera hacer una pregunta. Sí, Sí, está sí, al aire. adelante. Sí, quería saber cuánto dura el dengue normalmente. ¿Cuánto dura el dengue normalmente? Yo quería responder la del diagnóstico, pero se me levantaron una llamadita. Vamos arriba. Lo primero es que el dengue generalmente es una enfermedad que no dura más de 7 días. Hay casos muy pequeños en los cuales el dengue ha durado 10 días o más. Generalmente es una enfermedad autolimitada de 10 días. Por eso la gente cuando ve pimiento morrones con 6 días de fiebre. Pero el pimiento hace- morrón, pero perdón. No pero sirve que para ya nada, te- no el sirve pimiento para- morrón varias y la veces. guayaba sirven No para sirven algo? para nada. ¿Y el Ok, agua de ya- coco con limón? Anda el diablo. ¿Y la paloma? ¿Eh? El El pecho pecho paloma. paloma. Por favor, por el amor de Jesucristo. Señores, cada vez que alguien me dice eso, yo le comento a las personas, dígale eso a las 16 gente que se le ha muerto un familiar. Sí, es muy... Hay 16 muertos, señores, de dengue. ¿Ustedes se imaginan que eso funcionara? No. Mal Si contado, func- pero No, bueno. Lo Doctor, de mal No, contado. deme un Bueno, segundito. Adelante, buenos días. Hola, hola. Hola. ¿cuál es la forma de presentación del dengue en comparación los niños y los adultos? Gracias. Mira, una llamada, es una pregunta interesante, doctor. Las interesantes son las que te interesan. Pues tú no me dejado hablar del diagnóstico. Adelante, Ok, vamos a comenzar. adelante. El dengue habitualmente en los extremos de la vida tiende a ser un poco más agresivo. Los menores de 5 años, así como los mayores de 65 años, tienden a presentar formas mucho más graves de la enfermedad, justamente por composición corporal, así como por funcionamiento del sistema inmunológico. Los menores de 5 años tienen un sistema inmunológico menos capacitado, al igual que ocurre en los mayores de 65. En ambos extremos, muchas veces, la capacidad que tienen de deshidratarse es mucho mayor que en la población adulto joven. Entonces, por tal razón, estos extremos de la vida tienden a considerarse grupos de riesgo. Asimismo, toda persona con algún inmunocompromiso, y este es un grupito que muchas veces se pasa por alto, las embarazadas. Toda embarazada con dengue amerita, según las guías de tratamiento, ser hospitalizadas o ser observadas de manera cercana. ¿Por qué razón? Porque las embarazadas pueden tener parto prematuro, parto inmaduro o aborto, fruto de haber tenido dengue. Y la otra situación es que si bien el dengue no produce, y esto es algo que quiero que por favor las madres que están, o las futuras madres lo tengan claro, es que el dengue no produce daño en el bebé. No es como el Zika, que el Zika producía microcefalia, o sea que la cabecita del bebé naciera pequeña. El dengue no se asocia a daños en el producto. El otro día se ocurrió una publicación de que ocurrió el paso del dengue de la madre al niño, pero realmente eso está descrito en muchísimos estudios. Hay una probabilidad de un 20%, o sea que 1 de cada 5 niños, cuando la madre toma el dengue al final del embarazo, en las últimas 2 semanas del embarazo, entonces el niño pudiera nacer con dengue. Pero repito, aún la madre lo toma en ese momento, la probabilidad de que se lo pase al bebé solamente es de un 20%, o sea que tampoco es seguro al 100%, y repito, los bebés no nacen con ningún tipo de problema, nacen con todos sus deditos, porque la madre siempre cuando el niño nace lo primero que hacen es contarle todos los dedos. El niño nace con todos sus deditos, nace con su nariz bien, no produce ceguera ni sordera, ni nada de ese tipo. doctor, usted ha dicho lo que no debemos usar, los remedios tradicionales caseros, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos utilizar Llevarlo al médico. Adelante, después buenos del días. diagnóstico? Buenas. Sí, la pregunta para el doctor. ¿Qué signo de gravedad debe de presentar una persona para ser hospitalizada por dengue? ¿Te entendí? Yo Sí, no claro. entendí, ¿Cuáles son los signos de alarma? Esa es la pregunta. Ajá. O sea, ¿cuáles son las personas que tienen que ser hospitalizadas cuando tienen dengue? Y el primer grupo que tiene que ser hospitalizado cuando tiene dengue son aquellas personas que tienen algún dato que hable que su sistema inmunológico no funciona, circulatorio no funciona de manera correcta. Me explico. El problema con el dengue, ahorita estamos hablando de mortalidad, es que el dengue permite la salida de líquido de los vasos sanguíneos. Ustedes saben que los vasos sanguíneos son tubos por donde va la sangre. Esa sangre justamente va diluida en líquido. Ese líquido en el dengue puede salir hacia los tejidos. Por eso cuando alguien tiene dengue y está enfermo, se le hinchan los ojos, las manos, los pies. ¿Por qué razón? Porque ese líquido sale de la circulación hacia los tejidos. Entonces, ¿qué va a pasar en ese espacio? El paciente va a tener una disminución de la tensión arterial,
el paciente va a tener una incapacidad de mantener funcionando corazón, pulmones, cerebro, hígado de manera correcta. Y cualquier dato donde exista algún compromiso, esa persona tiene que ser hospitalizada. Hay 2 datos que se pasan por alto: el dolor abdominal en epigastrio, o sea, el dolor en la boca del estómago, así como las náuseas y los vómitos. Cualquier persona con dengue que le duela la boca del estómago, esa persona tiene que ir a emergencia porque es muy probable que está teniendo salida de líquido de los vasos sanguíneos hacia los tejidos, y es uno de los datos que se toma en cuenta a la hora de ingresar un paciente. Ya los otros, como que es que se desmaye, que la persona pierda el estado de conciencia, esos son datos ya un poco más dramáticos, que sangre, que repito, que casi nunca pasa. ¿El dengue solamente puede ser atendido en el hospital o se puede llevar un proceso de Claro sanación que, desde la casa? claro que sí, lo que pasa es que no todos los dengue son iguales, y la mayoría de los casos de dengue tienden a ser casos leves, sin manifestaciones importantes. El problema es que el que se pone malito tiene que ir a la emergencia. Adelante, buenos días. Buenas, nos gustaría saber cómo se puede educar a los padres y a la comunidad en general sobre la importancia de la prevención y el conocimiento temprano del dengue en los niños. Mira, ya yo hice una propuesta de lo que es la materia de salud que se aplique durante toda la estadía, sobre todo específicamente en la parte que tiene que ver con los niños antes de salir. Antes había que sembrar un árbol cuando uno iba a salir de la escuela Sí. o del colegio, uno tenía que hacer un trabajo social. Yo creo que también se tiene que poder compartir ese tipo de situaciones. Creo que son varias cosas que se pudieran planificar. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Sí, su pregunta para el doctor Balcácer. Yo tengo una duda de saber cuáles son las secuelas que deja el dengue en adultos y en niños. Ok, ¿cuáles son las secuelas que deja el dengue? Bueno, el dengue puede dejar como complicación Si varias te deja cosas. vivo. Si te deja vivo. Lo que pasa es que aquí la pesimista a mi izquierda. Bueno, el dengue tiene una situación, y es que el dengue es una enfermedad autolimitada, como dijimos. Si no te mata, se cura solo. Pero es real. La mayoría de las personas, Médico. la mayoría de las personas que tienen dengue y que presentan alguna complicación a largo plazo, la primera y más importante es que presentan elevación de las enzimas hepáticas. ¿Qué O sea, significa? Explique salen, eso, no, yo doctor. iba a decir, salen de la clínica con inflamación en el hígado. Entonces, esa inflamación en el hígado hace que el Dios mío. paciente se sienta la primera semana cansado, y que desde que se come 2 cucharaditas de arroz, inmediatamente se siente con la barriga aventada, grandísima. Lo que conocemos como saciedad temprana. Se siente que está lleno de que come de una vez. Pero en segundo lugar, esto es menos frecuente, y quiero que por favor lo tengan presente por ahí, es que el dengue puede producir algo que se llama fatiga crónica, síndrome de fatiga crónico, que puede durar hasta 3 meses. Una persona después de darle dengue, que no se concentra, se le olvidan las cosas y se siente con dolores musculares, dolores en las articulaciones, fruto del dengue, de la fatiga asociada a dengue. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Sí, la pregunta para el doctor. ¿Cómo afecta el dengue a las embarazadas? Y si el tratamiento sería igual que el influenza. La embarazada, pero yo creo que el doctor lo explicó esa parte. No, las embarazadas, repito, tienen que ser hospitalizadas. Toda embarazada con dengue necesita tener justamente una observación temprana, y repito, la recomendación en casi todas las guías es que esa persona sea ingresada, por lo que estamos mencionando, de que se pueda adelantar el parto. Doctor, ¿es verdad que es la mosquita que lo transmite, no el mosquito? Sí, al Ese igual sí que está muchas cosas malas como la guerra de Troya y ese tipo de cosas, es asociado hacia el sexo femenino. Reconocer que la mosquita necesita las proteínas de la sangre del ser humano Ajá. para completar el ciclo de ovulación. Buenos días, su pregunta, por favor. Buen día. ¿Cómo Sí. se puede evaluar la progresión de la enfermedad? ¿Cuáles son los indicadores? No, se oye muy mal, mi señora. Vamos a tratar de repetir la llamada. Adelante, buenos días. Adelante, buenos días. Saludos. Ah, Adelante, buenos días. buenos Buen días. día. ¿Cómo ha evolucionado la respuesta del dengue a lo largo de estos años? Ok, la respuesta del dengue con el paso de los años. Bueno, lamentablemente yo entiendo algo paradójico, y es que hemos logrado, y eso fue algo interesantísimo, el país recibió justamente un premio como el campeón de las Américas en cuanto al control de malaria, que también es por un mosquito. Oye, Pero en cuanto al dengue, creo que ha faltado un poquitito la voluntad de lo que son la población. Creo que la población ha tenido muy poca participación en este proceso, porque repito, el dengue es una enfermedad doctor, que pero todo el usted mundo toda la sabe. responsabilidad aquí hoy solo se la ha puesto en la población. O sea, la principal responsabilidad de entrada está en el Estado. Dígase las instituciones encargadas
del tema salud, en este caso, ¿no? Que estamos hablando de dengue. Sí. Pero usted, en todas las ocasiones que ha repetido aquí hoy, desde que llegó a este programa, Sí. solo se ha referido como aspecto negativo al tema de la población, ¿no? Y las autoridades, ¿qué hacemos con ellas? Me gusta esa pregunta por lo Ajá. siguiente. Vamos Sí, arriba. Vamos a ver. La primera parte es, ¿son las autoridades o es la población la que se enferma? Las dos, sobre todo la Exacto, población. sobre todo la población. Ujú. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es un mosquito que vuela a 100 metros. Ujú. Cuando te estoy diciendo que vuela a 100 metros, es que es un mosquito el cual se mantiene dentro de un barrio, de un residencial o dentro de un conglomerado de casas que están cerca. ¿Qué quieres ha dicho eso? Que si usted no tiene un ambiente donde la mosquita se pueda replicar, es muy poco probable que usted tenga mosquito. Yo sí mencioné algo. A la gente le gusta, por ejemplo, la parte de fumigar. Y las autoridades comenzaron a fumigar. Los casos de dengue desaparecieron. No, ¿Por qué no? porque la fumigación no resuelve realmente Exactamente. la casa. No entra la, no, pero no solamente eso. Imagínate que fumigan en tu casa, nosotros fumigamos en nuestra casa. ¿Y cuánto tiempo duramos sin mosquitos? Una semana. Y a la semana que pasa, llena de mosquitos otra vez. ¿Por qué? Porque necesitas revisar los espacios donde está eso. Si está en algún espacio en el cual hay que el ayuntamiento tenga que retirar o a la parte de los escombros, sí. que lo hagan. Eso yo estoy 100% de acuerdo, pero lamentablemente el que va a padecer el proceso del dengue es cada una de las personas, jóvenes. Muy bien. Adelante, buenos días. Sí, buenos Su días. pregunta para el doctor Balcácer. ¿Cuál es el tiempo de médico que toman dengue para hacer de la persona? ¿Te escucharon? No, se escucha mal. Adelante, buenos Están días. llamando escondidas. Sí, Bueno, sí, Bueno. su pregunta para el doctor. yo quisiera saber cómo nos afecta como población. No, es que se oye mal. no, Deben no. hablar un poquito más alto, por favor. Adelante, buenos días. Hola. Sí. Yo quisiera saber cuáles son las complicaciones. No, Ok, se puede no, hacer. pero fue lo mismo, las complicaciones Ujú. del dengue, ya las mencionamos. No. Sí, está al aire. Adelante, buenos días. Bueno, yo quisiera saber cuáles son las medidas de prevención más efectivas para proteger a los insectos dengue. Muy bien. Las medidas preventivas creo que ya las mencionamos. Realmente tiene que ser una combinación para no volver a caer en lo Ujú, mismo, sí. del punto de vista gubernamental, pero no solamente central, sino también en la gobernación comunitaria. Y cuando hablamos de la parte comunitaria, eso tiene que involucrar a los ayuntamientos, al manejo correcto del agua, porque aquí hay una situación. Este es un país donde llueve, no llega agua. Si no llueve, no llega agua. Entonces las personas se ven en muchos casos compelidas a tener que almacenar agua. Y lamentablemente lo de cloro untado y tanque tapado, quiero decir lo siguiente. Balcácer, pero ese tanque estaba vacío, yo lo acabo de llenar de agua. Le ponen un saco arriba para cerrarlo o le ponen una tapa, pero cuando lo abren hay gusarapo y me dicen, Balcácer, ¿qué es lo que pasa? El problema es que la mosquita coloca los huevos en el Alrededor. borde del tanque y cuando el nivel del agua pasa donde estaban los huevecillos, entonces los huevecillos salen y esos huevos pueden durar hasta un año ahí colocado en la pared. Cuando el nivel sube, entonces puede salir el gusarapo, la larva. Por eso es que le dicen que laven los tanques con cloro, las paredes, para matar esos huevecillos. Y eso es lo que no podemos olvidar. Doctor, solo hemos hablado de dengue porque, bueno, ese es el tema, ¿no? En estos días, pero hay Claro. otra, el panel está lleno de llamadas, pero ¿y de qué otras cosas cuáles son? Usted es infectólogo, Ok. donde usted no solo llega un paciente enfermo de dengue. No. ¿Cuáles son las enfermedades de transmisión sexual que más llegan a su consultorio? Mira, lamentablemente las infecciones de transmisión sexual continúan como Juancito el Caminador. Ujú. Y en este momento, luego del coronavirus, hay muchas personas que han tenido cierto momento de libertad sexual. Y las infecciones de transmisión sexual han comenzado de nuevo a aumentar en todas partes del mundo y la República Dominicana no es la excepción. Los casos de sífilis han comenzado a incrementarse. Gonorrea, que yo tenía muchísimo que no veía gonorrea, ha comenzado de nuevo a dispararse. Los casos de clamidia ni se diga, es la infección bacteriana más frecuente en el mundo. Y el virus del papiloma, aún teniendo vacuna, se considera la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo. Se entiende que 1 de cada 2 personas durante su vida sexual reproductiva va a exponerse al virus del papiloma. Lo que quiere ha dicho que teóricamente si usted tiene 2 parejas sexuales, usted tiene un 100% de probabilidad de haberse expuesto al virus del papiloma. O sea que hay por ahí alguna gente que tienen de 4.000 a 5.000 probabilidades de haber Ay, tenido la Dios infección mío, por el virus del Doctor, papiloma. y ya en este cierre sí, pero yo sé que estamos corto el tiempo, la influenza. A mí me pasó que recientemente... Mira, lamentablemente el pico de la influenza todavía no lo hemos visto. Y es lo lamentable.
reconocer, y esto es un pronóstico que dice Héctor de Nostradamus, de que lamentablemente cuando comiencen a llegar nuestros hermanos de los Estados Unidos, es muy probable que estos casos de influenza... ¿Se refiere a diciembre? Diciembre, finales de noviembre, ya a finales de este mes, que comiencen a llegar nuestros paisanos que se encuentran... ¿Y por qué incrementaría, doctor? O porque reconocer que en la parte norte en este momento comienzan las temporadas frías realmente y los procesos respiratorios se disparan. Entonces las personas van a visitar nuestro país y por eso siempre hago el llamado a aquellos dominicanos y dominicanas que nos escuchan que por favor antes de venir se apliquen su vacuna contra la influenza, que allá en Estados Unidos es extremadamente barata, cuesta $10, mientras que aquí cuesta el equivalente a 40, a pesar de que el Ministerio de Salud Pública está vacunando de manera gratuita a los mayores de 65, menores de 2 años, a las embarazadas, personal de salud, las comunicadoras y comunicadores se pueden ir a vacunar de manera gratuita también contra la influenza. Doctor, a propósito de resfriado, anoche yo leía que en Perú tienen el primer caso de la variante Pirola, que es la variante nueva del COVID. ¿Estamos preparados para recibirla? Realmente no conocía la variante. Si te digo eso, te estaría hablando mentira. Realmente desconozco esta situación, pero la realidad es que el coronavirus también es endémico, no solamente en República Dominicana, sino en todas partes del mundo, y van a continuar apareciendo variantes, y esas variantes que van a aparecer, entiendo que van a producir brotes. Diciembre yo creo que sería el momento idóneo para que comiencen a aparecer este tipo de brotes de enfermedades respiratorias, incluyendo coronavirus, porque la realidad es que aún hay una vacuna mucho más efectiva en los Estados Unidos. Menos del 15% de la población menor a 65 años se la ha aplicado. Repito, 15%. Y ustedes saben que nosotros vamos a recibir una gran cantidad de dominicanos y dominicanas, y los procesos respiratorios siempre, a finales de año y principio, se disparan. ¿Alguna observación, doctor? ¿Algún llamado que quiera hacerle recomendación a la población? No nada, agradecer a invitarme a tan escuchado programa. Yo sé que las puertas están abiertas y que quedará pendiente alguna otra visita, pero a esta hora vamos a moverlo 1 o 2 horas más. Pero no, hágale una recomendación. No, doctor, simplemente un llamado miren, a la población para con sus familias. Claro, miren, el llamado más importante que yo le puedo hacer a las personas que escuchan el programa es el siguiente. Cuando inició el problema del dengue, el mismo Ministerio de Salud Pública estaba hablando de visitar las emergencias luego de 48 a 72 horas. Cuando tenía de 2 a 3 días, que buscar asistencia médica. Con la evolución que ha tenido el dengue, la recomendación se ha disminuido a 24 horas. Si usted tiene un cuadro febril, dentro de las primeras 24 horas, tratar de buscar ayuda médica para que se pueda establecer un patrón o se puedan descartar algunas enfermedades, como es el caso de malaria, de leptospira, que son enfermedades que siguen ahí, porque el problema es que en este momento todo el que tiene fiebre dicen que es dengue. Sin embargo, las otras enfermedades no han desaparecido y es importante que se puedan descartar, porque de lo contrario, si tú no tratas una leptospira o no tratas una malaria y le das el tratamiento que se le da al dengue, el paciente te va a morir. Entonces, por estas razones es importante que se busque asistencia médica para uno precaver, reconocer que es muy difícil. Hay una frase muy dominicana, que es que se pone candado después que te roban, y creo que evitar mortalidad y complicaciones es lo más importante. Muchas gracias, doctor Héctor Balcácer, infectólogo, por acompañarnos hoy en Ahora por la Super 7, versión dominical. Muchísimas gracias. Ahora por la Super 7.